Pero vamos a meternos ahora en el caso CFK, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está. El contador, la cuenta regresiva de a devolver la plata. Está con nosotros Gustavo Nigocián, contador especializado en fraude. Y está también Leonel Cisneros, perito nacional, que buscó propiedades de Austral Construcciones. ¿Me pones de vuelta, por favor, el contador, Larisa? A ver, por favor. La justicia, el Tribunal Federal número 2, le puso un plazo a Cristina Kirchner, 26 días, 9 horas, 39 minutos, 43 segundos, 684.990, 90.350.139 es lo que debe devolver. Y esta es la pregunta para Gustavo y para Leonel. ¿Lo deben devolver todos o es solamente esto para Cristina? ¿Cómo se hace el prorrateo o la separación? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por venir. Gracias. Un segundito, el tema de seguridad interna, digamos. Todo lo que ves acá de números se basa en 3.600 millones de dólares, que prácticamente es el presupuesto de seguridad nacional de un año, que se llevaron durante 12 años. ¿Puedes repetir ese dato? Sí. Porque el monto, acá tenemos una víctima de un delito por eso, que está reclamando justicia. Repetí es un ese dato dato, de color Gustavo. nomás, pero me parece que concientiza. El monto involucrado con respecto a la causa de vialidad son 3.600 millones de dólares. Ahora vemos cómo desmenuzamos esos 600.000 millones. Sí. Que es el equivalente, te diría que es más que el presupuesto nacional de seguridad interna de un año, que si vos lo anualizás, que fueron 12 años de fraude, es el presupuesto de 4 millones de argentinos por año de seguridad interna. ¿Sí? Wow. Es mucho. Por supuesto, la Policía Federal. ¿Ese presupuesto de la Policía Federal? No, incluye también el presupuesto, es toda la de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad. Perfecto. Esto no aplica solamente, el valor que vos ves ahí tiene que ver con lo que se determinó de colusión. ¿Qué hicieron los peritos y a qué se arribó? El sobreprecio que se paga respecto de lo que estaba definido en cada uno de los presupuestos. Bueno, se definió que eran 600 millones de pesos en ese momento, ¿no? Actualizado, te da un valor determinado. Y después sumaron 3 casos de sobreprecios que los peritos determinaron. O sea, no se extrapoló a 51 casos. O sea que esto es mucho menos. Esto no incluye las demoras, no incluye las multas, no incluye las faltas de controles y demás. Yendo a tu pregunta, no es solamente para Cristina. Es para todos los que están involucrados. O sea, esto dividido por 8. Que son esto es dividido por 8. Sí. Y no dice exactamente quién le aplica a cada uno. No hay un prorrateo definido en la... Pero ahí voy justamente. ¿Cada uno tiene que aportar la división exacta de esta plata o cómo es? Acá me dice Jorge Morategui que no. No. Le pueden cobrar el total de los bienes embargados que tengan y de última tendrá una acción de repetición si así lo considera y lo prueba por un proceso diferente. La justicia va a ir a recuperar lo que se ordenó en el decomiso independientemente de quién lo tenga. Va a recuperar lo que pueda de lo que tenga embargado y lo que tenga en las cuentas, ya sea de inmuebles, muebles, semovientes, de lo que sea. Ahora, con todo eso que está embargado, ¿se puede llegar a esa plata? Yo creo que sí. ¿Y usted, Leonel? Pues está Lázaro Báez ahí. Usted investigó las propiedades de Lázaro Báez y fue a tratar de recuperar al sur. Yo lo veo complicado el tema, porque muchas de las propiedades que... O sea, sepan que el top 5 también ahora es como que apretó el acelerador en el juicio oral de Otesur y Los Sauces. Sí. Entonces, fíjense que la competencia de cada juzgado es como que todos ahora aunan en una ola de viento hacia llegar a recuperar lo que se llevaron. ¿Qué voy? El top 5 va sobre diferentes propiedades que son las de Puerto Madero, el departamento donde está ahora Cristina y varias propiedades de Río Madero. Perdóneme, Leonel, disculpe que lo interrumpa, no conozco. Sí. ¿De quién es la propiedad de Puerto Madero? Es lo que está pidiendo información. Ah. Porque puede ser de la sociedad esta de Los Sauces o de Otesur. La que sí hay certeza que el departamento donde está ella ahora
es de Los Sauces. Los Sauces, sí. Perfecto. Esa sí es de Los Sauces. Y después tenemos los de Río Gallego y lo de Calafate. Hay otros inmuebles ahí que también, ojo, hay un montón de inmuebles que pertenecen, son 26, si no mal no recuerdo, de Cristina. Sí. Eso está en otros expedientes. Ahora, de Lázaro Báez, acuérdense que en la última semana el TOF 2, el Tribunal Oral Federal número 2, El que está Jiménez Uriburu, Borini y Vaso. exactamente, mandó una, digamos, una sentencia o un proveído, digamos, de la justicia, donde dice claramente que se tome fotografía o conocimiento de la documentación que entra al penal de Río Gallegos, porque Insaurralde. se tuvo un antecedente en el último tiempo de que la novia de Lázaro Báez entró con documentación y una virome. Estamos hablando de Insaurralde. El Insaurralde, el nombre y exactamente, apellido, sí. exactamente. Ahora, acuérdense la otra vez que estuve, que Sí. hablamos de algo que yo dije, que había una serie de inmuebles que estaban a nombre de Lázaro Báez, pero que había otras estancias y otros inmuebles que estaban con boleto de compra-venta. Que es muy difícil demostrar eso o tratar de rastrear eso si la persona que vendió el inmueble no lo baja de su patrimonio o la persona que compra el inmueble no lo sube en su patrimonio. Entonces, la justicia va a tener que citar a la persona o al titular que figura en el registro del inmueble que supuestamente ya no pertenece a él para que denuncie si todavía está en cabeza de él o de un tercero. Ahora, usted mencionó, y también lo hizo Jenny, a una señora, ¿cómo se llama? Ya te digo, Insaurralde. Insaurralde, pero te digo el nombre que no me acuerdo. Bueno, porque ella es la novia de Lázaro Báez, que fue... Noemí Insaurralde, que el Noemí día Insaurralde. 24 de junio ingresó a la unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal con documentos que claramente ella hablaba de un poder y demás, pero lo que creen, y por eso mismo lo informan, es que básicamente tenía que ver con la venta de los inmuebles. Pero es cómico porque en un proceso judicial, y acá la doctora y el doctor también, pueden corroborar que en un proceso judicial cuando a la persona se... digamos, entra en un proceso y ya hay una sentencia, se lo inhibe. Tiene una inhibición general de bienes. Ahora, por más, uno no puede emitir un poder y ya no puede firmar boletos de compraventa porque Lo que está dice inhibido. Luciani. Y no nos olvidemos de algo muy importante. La justicia comprobó que facturó, estando preso con alquileres, más de 9,5 millones de pesos en justamente esos alquileres a través de ese poder a Insaurralde, alguien que no puede hacerlo. Bueno, Eso es un delito porque está penado justamente por el código. Si vos estás condenado en las accesorias legales, te impiden disponer de tus bienes, con lo cual eso es lo que el doctor Luciani decía que hay que investigar porque es un delito. A ver, Leonel, ahora te doy la palabra, Jorge. Leonel, te quería Sí. terminar la idea. Sí. Caraba, escucha, mira, cuando nosotros íbamos avanzando en el recorrido de las propiedades del sur, había propiedades que ya la sindicatura, el estudio Stumnik, había tomado, digamos, administración de esos bienes Sí. y cobraba los alquileres, o sea, percibía los alquileres el estudio. Ahora bien, había otros inmuebles que llegábamos, cuando llegamos allá fue todo digamos, teníamos una ventaja, pero en el transcurso de los días ya se sabía que estábamos trabajando en la provincia. Recuerden que nosotros caíamos con un colectivo, con gendarmería, con una camioneta. O sea, Río Gallegos es chica y la provincia Sabían es chica. todos que estaban allí. Ya sabían. Entonces, cuando llegábamos al lugar, cambiaba el discurso de la gente y decía, en el primero era así, estoy pagando un alquiler. ¿A quién? No, un alquiler. Sarasa. Así es. Y después, ya no, lo tengo en préstamo. ¿Cómo lo tengo en préstamo? Claro, manifestaban en el acta que se labra, porque uno tiene, o sea, aprende con la experiencia cuando hace estas cosas. Yo en ese caso era oficial de justicia. Sí. Aprende que es peor desalojar el inmueble por el tema del vandalismo que dejar al mismo ocupante y nombrarlo custodio de la propiedad, Depositario. o sea, depositario judicial. Entonces,
Cuando uno lo designa depositario judicial ya tiene conocimiento de la persona, hay una persona física que está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona uno tiene que ver en condición de qué está ocupando el inmueble. Entonces decían en condición de préstamo, no, yo vine y estaba sola y me metí, ya cambiaban el discurso, pero en el trasfondo, en los primeros tiempos se sabía que había alguien que cobraba un alquiler, ¿no? Jorge. Es muy probable que, para evitar, a veces en las subastas, si no llegan a depositar, que tienen 10 días los condenados para depositar ese dinero, si no lo hacen, se va a pasar a lo que es la subasta de los bienes. Pero esto... Eso es importante, también se la iba a preguntar a Gustavo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, si me podés poner de vuelta el contador, ahí está, cuando se cumpla este plazo, Claro. cuando este reloj llegue a 0, ¿qué pasa? 10 días, pero como tenemos la feria judicial, se van a extender a esos 26 días. Hay que explicar por eso que vence, creo que es el día 13 a las 9, 13 de agosto, 9:30 de la mañana. Por 13 de unas- agosto, 9:30 de la mañana. Cuando ahí, en ese momento el contador se va a poner en cero. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si no es depositado ese dinero, se va a poder ejecutar de alguna manera ese decomiso, es decir, pasar a una segunda etapa. Por ejemplo, las propiedades que estuvo buscando Leonel en el sur. Y también el dinero en efectivo, que en algunos dicen que ya se han encontrado. Y lo que es importante, algunos bienes quizá que van a pasar directo. Otra cosa que pasó, ayer el Tribunal Oral Federal 2 mandó ampliar los embargos, porque una vez que la Corte, los peritos determinaron cuál era el monto actualizado, eran mucho menores porque esto tiene muchos años. Va a pasar esto es lo que se llama embargo preventivo a embargo ejecutorio, es decir, para un proceso de subasta. Pero como va a pasar también algunos de los bienes a bienes del Estado, para que los administre, que lleve adelante esto, existe la posibilidad, muchas veces en la subasta se termina rematando a un 30, un 40%, no todos los bienes, pero algunos del valor de mercado. Entonces, para evitar que ese monto sea menor y se pueda llegar, quizá que a algún bien se le da un fin de interés que se pueda determinar, que se pueda utilizar, para no sea mal vendido, para que no sea rematado a un precio que no sea el que cubra. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya se ha utilizado en una organización de bien público. Tal cual. ¿Para qué ese bien? ¿Te acordás el crucero que... ¿A qué funcionario era que lo tiene Sí, a prefectura? Jaime. A Jaime. Ah, A Jaime hicieron eso. Ese bien decomisado directamente se lo dieron a la prefectura para que prefectura lo use Ahí y si no, no te tenía quiero- pública. Justamente, Dos Gustavo, sí. precisiones. No, viste que dijiste sobre los 8. De acuerdo a los cambios que hubo en materia de corrupción y las convenciones que se han firmado, se trata de también buscar el beneficio obtenido del fraude, ¿no? Entonces, por eso también llegamos a Florencia, llegamos a otros actores que no están condenados, pero que también se llega a decomisar esos bienes o a embargar. Y me dijiste si alcanzaba o no alcanzaba. Yo hasta ahora lo que leí, lo que pude averiguar, estamos hablando de 210 inmuebles. Recordemos y que demás. vos sos un contador público especialista en El fraude. fraude, sí. 210 inmuebles, por ejemplo, para que alcance, tiene que valer 2,5 Claro. millones de dólares cada uno. Exacto, por eso no sé, preguntaba. sí, Entonces, Ah, no alcanza. Ahí No, para tengo mí dudas. tampoco. Y por otro lado, tenemos que ver todo este producido, cómo fue a gastos políticos. Uno piensa que esto alguien ganó plata y se la llevó o la guardó, esa fantasía, pero también hay que ver si toda esta maquinaria Es no lo que sirvió siempre para dijeron, financiar esto es lo que gastos está en políticos. blanco, es lo que siempre hablamos. Bueno, Esto, Es lo que... esto es lo que se calculó. ¿Le insisto. puede repetir a la gente Sí. cuánto es en dólares estos 684 mil millones de Estamos pesos? hablando de aproximadamente 550 millones de dólares, que es una parte que se pudo calcular sobre la base de 3 casos de 51 y asumiendo un sobreprecio por colusión que era la diferencia entre el valor de licitación que lanza Vialidad y lo que se adjudicó de más. Falta un montón de cosas que no se incluyeron y se hizo para mí lo que se pudo, pero esto es una base nada más. Y que equivaldría al presupuesto de No, la Seguridad El Federal. valor involucrado en todo lo que fueron las obras y en toda esta maniobra que explicamos la otra vez que estuve acá, con los colegas acá también, son 3.600 millones de dólares, que es equivalente, incluso superior al presupuesto de Seguridad Nacional Leonel. e Interior de un año. mirá qué curioso lo que dijo el doctor y te voy a dar una primicia. Mirá. Hay dos inmuebles que quedan en Austral Construcciones, dos inmuebles importantes. Calculá que... Espera. Le pido a Larisa que ponga la placa de urgente porque esto es un adelanto exclusivo de Caso Abierto de La Nación Más.